Buen día, mi nombre es Jaime Ayala de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control. En este día voy a presentar el proyecto de la primera unidad de la materia de instrumentación industrial, dictada a la cátedra por el ingeniero Dani Sotomayor. El tema del proyecto es la implementación de un diagrama de instrumentación PEN-ID en AutoCAD Electrical. Vamos a utilizar en AutoCAD Electrical una plantilla ACE IEC A3, lo cual es una hoja 3 en la cual vamos a poder diseñar nuestro plan, nuestro diagrama PNID. En el cajetín vamos a insertar la información principal, que sería el título del plano, la escala utilizada, el número de hojas del plano, las fechas de realización, de entrega, la persona que realiza, en este caso mi persona, y la persona que revisa, el ingeniero Dani Sotomayor. Un diagrama PEN-ID, sabemos que es un diagrama que muestra el flujo del proceso en unas tuberías, así como los equipos y los instrumentos y la forma de cómo están conectados, lo cual nos permite tener una visión general de cómo funciona la planta. Entonces en AutoCAD Electrical, en la ventana de insertar componentes y de componentes PNID, tenemos una serie de símbolos, los cuales representan equipos, tanques, accesorios, válvulas, símbolos de flujo, de instrumentación. Bueno, diferentes símbolos los cuales nos van a permitir colocar los diferentes símbolos de equipos, de instrumentos, de elementos finales de control en el plano, en el diagrama PNID, lo cual vamos a interconectar posteriormente con diferentes tipos de señales para representar el proceso. Ok, entonces vamos a empezar diferenciando los equipos en el diagrama PNID establecido. Como primer equipo del proceso tenemos este tanque, que es un búnker o un contenedor en el cual se va a almacenar el flujo o el líquido que se tratará en la planta. Posteriormente tenemos otro equipo que en este caso viene a ser un ventilador, un ventilador de refrigeración que está representado por este símbolo. Y tenemos otros dos equipos que son estas dos bombas. Son la misma, son dos bombas horizontales, las cuales están en el lazo de control 101. Ok, vamos ahora a diferenciar los elementos primarios. Los elementos primarios, como conocemos, son los elementos que me van a permitir realizar mediciones de las variables o sensores, como conocemos. En este caso son estos símbolos alrededor del búnker, son bridas, también conocidas como placas con un orificio, el cual permite la medición del flujo en las tuberías. Según la normativa, cada instrumento tiene un tag. Este tag está representado por estas por las letras de la primera fila dentro de cada símbolo, de cada burbuja. La letra M representa que es un sensor. Entonces aquí tenemos un elemento primario que es un sensor de flujo del lazo 10106 y un sensor de análisis del lazo 10107. Entonces tenemos en total tres tipos de elementos primarios. Ahora bien, vamos a identificar los instrumentos. ¿Cómo identificamos los instrumentos? Los instrumentos están representados por burbujas, las cuales tienen diferentes funcionalidades y localizaciones en el sistema o en la planta, dependiendo de qué tipo de burbuja es. Por ejemplo, si tenemos una burbuja sin líneas en el centro, sin contornos, sin cuadrados encerrados en cuadrados, se hace referencia a que es un instrumento montado de manera local en el campo. Si tenemos con una línea en el centro, como es el caso de esta burbuja, tenemos que está montado en el panel de control principal. Si tiene una línea entrecortada en el centro, me representa que está detrás del panel de control. Y si tiene dos líneas continuas en el centro, me representa que está en un panel secundario. Lo que se encuentra encerrado por un cuadrado me
me indica que este instrumento tiene realiza operaciones de control. Ok, entonces cada instrumento está identificado de igual manera por un tag y un número. El número me identifica el lazo de control al que pertenece y el tag me representa la función que tiene el instrumento. En este caso, VHS sería el tag. Esto me representa por las letras de la normativa, que es un interruptor en alto de vibración. Está de manera local en el campo. Un BAH, que sería este tag. Este instrumento es una alarma en alto de vibración. Se encuentra en el panel de control principal y está encerrado por un cuadrado. Ahora bien, tenemos los demás elementos que cumplen lo mismo según la etiqueta que tienen o tag. Por ejemplo, en este caso TW me representa que es una vaina de temperatura. PI me representa que es un indicador de presión. TI me representa que es un indicador de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos LG, me representa que es una mirilla de nivel. Y en todos los instrumentos tenemos lo mismo, un tag y un número. El número es como ya lo dije, el elemento que me determina el número de lazo de control. FI sería un indicador de flujo, FT un transmisor de flujo, un PT es un transmisor de presión. Entonces, dependiendo de las letras que se encuentran establecidas, es la funcionalidad. Tenemos casos en que el número de lazo de control tiene un sufijo. Por ejemplo, esta es una válvula de presión en los dos casos, pero tiene un sufijo A y B. Esto me representa que son dos válvulas diferentes, pero que son el mismo tipo de válvula en el mismo lazo de control, pero no son la misma. Entonces se representa una A para una válvula y una B para la otra válvula. Entonces, ahora vamos a identificar los actuadores. Los actuadores son los que se encuentran sobre los elementos finales de control. En este caso son estos elementos de aquí. Los elementos finales de control son las que permiten el paso o no el flujo del flujo en las tuberías. En este caso son todas estas válvulas. Tenemos diferentes tipos de válvulas. En este caso, por ejemplo, esta válvula me representa una válvula de dos vías que se encuentra normalmente abierta, mientras que cuando se encuentra pintada, como este caso, se encuentra normalmente cerrada. Esta es una válvula directa de globo que se encuentra normalmente abierta y una que se encuentra normalmente cerrada. Entonces estos se encuentran determinados por los elementos, por los accionadores, los cuales reciben una señal desde los instrumentos para poder efectuar una acción de dejar pasar el flujo, activar o cerrar una válvula. Los señales de control presentes en este diagrama PNID tenemos tres, que son esta línea entrecortada, me representa que es una señal eléctrica. Esta conexión entre instrumentos o instrumentos y actuadores. Esta línea continua me representa que es una señal variable, la cual es una conexión entre instrumentos o igualmente de instrumentos con accionadores o con elementos primarios. Y esta línea de conexión que es una señal neumática para que hace uso de aire para poder efectuar o dar una señal a un actuador para que actúe sobre un elemento final de control. Ok, tenemos otros tipos que es de elementos en el diagrama PNID, que son estas flechas que igualmente tienen un lazo de control y me representan diferentes entradas o salidas del sistema. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos unas flechas con una salida de vapor del producto final y tenemos otros símbolos, como es en el caso de aquí, que me representa cortes en la tubería. Otros símbolos que también se encuentran presentes y se hacen uso en esta diagrama PNID son reductores, que son
concéntricos y excéntricos. Como podemos ver aquí, este es un reductor y de igual manera este de acá. Las válvulas, que son los elementos finales, tenemos de tipo mariposa, las de 2 vías. Una válvula de tipo mariposa podemos ver que es esta. Y ese es lo que podría explicarles del diagrama PNID en una visión general. Muchas gracias.